Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada, les doy la bienvenida a un episodio más de Retrovisor, este programa que hacemos de películas que ya no están en cartelera, algunas ya ni existen, hoy no es el caso, hoy sí existe la película, todavía está por ahí. Vamos a hablar de Parenthood, o como se llamó en español de México, Todo en Familia, una película de Ron Howard con un reparto monumental que viene mucho al caso con lo que está pasando alrededor de Joker. Ya desarrollará nuestro invitado esta teoría, y pues para darle de una vez los dejo justo con él. Muchísimas gracias, Eric, querido amigo. Gracias por la invitación. Yo soy Charlie del Río. Yo soy conductor del podcast de Cinemanet. Tengo sección de cine en Efecto TV. Escribo en Cine Premier. Y ahorita, por cierto, de Podcaster a Podcaster, tenemos un proyecto reciente que hago con Iván Morales, que es el podcast de Seinfeld, un episodio a la vez, donde vamos hablando de esta maravillosa serie, episodio por episodio. Pero bueno, hoy Parenthood será nuestro tema principal. Mil gracias, Charlie. Y pues bueno, estábamos tratando de ver. No es que necesitamos un pretexto, la gente que nos oye sabe que Retrovisor no necesita un pretexto para elegir su película, pero cuando Charlie la dio, que la eligió y dijo, quiero hablar de esa, quiero ir un sábado en la mañana a grabar de esa película, porque estamos grabando un sábado en la mañana, al final pues todas las piezas se encajaron, ¿no? Entonces elegimos hablar, como ya les dijimos en la presentación, de Todo en Familia. Parenthood, la película de 1989 que está cumpliendo entonces 30 años. 30 años de haberse estrenado, de Ron Howard, uno de los mejores directores por encargo que ha tenido Hollywood. Ahora vamos para allá. La gente que nos escucha en España, la película allá, ahora que está el tema de los nombres en España y en México, aquí se llama Todo en Familia. Parenthood pues, no tiene nada que ver con Todo en Familia. Debe haberse llamado Paternidad, ¿no? Y en España se llama Dulce Hogar, a veces. A veces, pero a veces con signo de admiración. Sí, a claro, veces. a veces. Dulce Hogar, a veces. Con el buen Steve Martin, y ahora vamos con el reparto, que es realmente impresionante, y en donde encaja otra de las piezas para haber elegido a esta película, que es el señor Joaquín Phoenix, que ahora está en Los Cuernos de la Luna con el estreno de Joker. Sí, pues todo está conectado, como bien estás comentando. Esta es una película a la que yo le tengo muchísimo cariño. Efectivamente está en su 30 aniversario. Ese tan solo es una gran ocasión para volver a hablar de ella. Pero realmente a mí lo que me llamó mucho la atención cuando vi Joker, cuando vi Guasón, en la interpretación de Joaquín Phoenix, vi momentos en los que su personaje hablaba como niño, en los que había como un retroceso. Bueno, es impresionante la actuación, ya hablaremos de ella en otra ocasión. Habla un momento, sí. Pero bueno, puedes entrar a su interpretación. Sí, lo que tiene que ver con esa parte infantil que retoma, que yo la percibí, yo dije, lo estoy viendo en Parenthood, en Todo en Familia. Me remitió inmediatamente y me dieron muchísimas ganas de volverla a ver. Llegué a casa a buscarla en las plataformas, no la encontré ninguna. No. Me puse a buscar después en mi colección y rescaté el DVD. O sea, ¿la tenías y no te acordabas? Prefiero verlas en plataformas si están en plataforma. Claro. Sacar el disco, soplarte los 5 minutos contra la piratería, sí. en lo que carga, la calidad con la que se ve la película. Esta está recortada, está hecha para televisión de las cuadraditas. Sí, ¿no? Sí. No tiene el formato que tenemos ahora en las teles. Y los materiales adicionales son verdaderamente enternecedores porque son notas de producción escritas. Está el tráiler original. Claro. Y algunos datos que tú puedes ir leyendo. O sea, era en los momentos en los que apenas se estaba utilizando el DVD para este tipo de cuestiones. Y en consecuencia las películas no duran. Ahora las películas, incluso durante el rodaje, planean lo que va a estar en los extras del Blu-ray. Ahora en el caso del... Ya dimos el siguiente paso. Cuando se hizo esta película, pues no se acostumbraba a eso. No se estaba... Para producciones más grandes, sí, películas de ciencia ficción, ¿no? Donde hay un making que era importante. Pero en el 89 no había DVD, ¿o sí? Según yo, no.
Es una buena pregunta. No me acuerdo. Esos momentos de transición tendría yo que tenerlos más claros. Sí, en consecuencia, pues las películas no preparaban material especial para sus extras y creo que este es el caso. Sí, o sea, muy poco lo que tiene aquí. Muy poquito, pues bueno. Nada más para tratar de entender más bien contextualizar. Mira, es chaparrito, Joaquín Phoenix, 1.73. Contextualizar lo que estás diciendo. Joaquín Phoenix nació en Puerto Rico en 1974. Es decir, en el 89 tenía 15 años. 14 cuando filmó la película. 14 cuando hicieron la película. Uh-huh. Así, o sea, así de joven y así de... Sí. Y así digamos, de infantil es como podríamos encontrarlo. Obviamente tiene películas anteriores, ¿no? Sí. Pero digamos que revisando su filmografía como actor, fue su primer gran película, Charlie. Sí, trabajó mucho en tele. Trabajó mucho en comerciales, en televisión. La historia de su familia de verdad que me parece interesante. ¿Te la sabes? Pues un poquito, viene a cuento, porque los papás se conocieron en California, uh-huh. El papá de Los Ángeles, la mujer, la mamá de Nueva York, de familia judía, se sale de la casa en el 68, pidiendo aventón, conoce a este hombre, se enamoran, terminan casándose, se meten a una iglesia de culto, Children of God, los hijos de Dios, uh-huh. de culto literalmente, y empiezan a viajar. Midsommar. Por Sudamérica, sí, bueno, tienes toda la razón. Sus hermanos, él es el de en medio de 5. Sí. Sus hermanos son River Phoenix, que uh-huh. fue el más famoso y que murió trágicamente. ¿Por esos años también? Poco después. Poco después. Liberty era otra hermana, Summer y Rain. Hippies totales. Absolutamente, absolutamente. Inclusive él, que se llamó Joaquín porque estaba por Sudamérica y fue el único al que le dieron un nombre latino. Un nombre real, digámoslo así. Sí, le dieron un nombre. Un nombre no hippie, vamos a ponerlo así. Bueno, porque llamarse lluvia, llamarse brisa, llamarse libertad, mar, verano y río. Es muy común, pero es una gran herencia hippie, ¿no? Totalmente. Y él se sentía excluido. Entonces él se autonombró Leaf, hoja. Ok. Y es como viene el crédito de él en esta película. Leaf Phoenix. Leaf Phoenix. Ahora, el apellido de Dios era Bottom originalmente. Uh-huh. Después de todo este viaje que hicieron a Sudamérica, tuvieron a los niños, regresan a Estados Unidos, desencantados después de la experiencia con este culto, uh-huh. Deciden ponerse Phoenix porque iba a ser un nuevo comienzo. Claro, un renacer. Claro, surgir de entre las cenizas una vez más. Entonces está todo interesante. Y aparte, a los niños, en lo que encontraban trabajos y demás, los ponen a trabajar haciendo performance en las calles. Ok. Actuando. Y no tardó mucho en encontrarlos uno de estos de repartos. Cazatalentos. Y dicen, aquí hay 5. Y a los 5 trabajaron. Uh-huh. Los 5 hicieron comerciales. Los primeros papeles de Joaquín son junto con su hermano River en series de televisión, en comerciales y demás. Y ¿River era el mayor? River era el mayor. Okay. Sí, River es el mayor. Y te digo, Rain es la menor y Joaquín está justamente en medio, ¿no? Uh-huh. Son los dos hombres, además. Okay. Entonces, esta película, que es un papel menor, esto es una película coral. Sí. Esta es una película todo lo contrario a Joker, por ejemplo. Que es una película de un personaje con un actor, prácticamente. Exacto. ¿No? Joker podría ser inclusive un monólogo, si lo quieres. Lo podrías trasladar a monólogo. Podría ser un muy bonito monólogo de teatro. Sí, padrísimo. Sí. Sería increíble. Sí. Más allá que Ad Astra. Mejor, además. Pero son muy simulares, ¿eh? Sí. En la concepción de la historia. Uh-huh. Justamente yo ayer me tocó estar en efecto. No había visto Ad Astra. Apenas ayer le platiqué y pues quedó perfecto platicar de Joker y de Ad Astra, ¿no? Paralelamente. ¿Y sabes dónde cae también otra? La de Ang Lee que vimos el otro día, la de Proyecto Géminis. Ajá. Yo también la ligaría por ahí, ¿eh? Sí, bueno, aquí es un doble papel, ¿no? Sí. Con un mismo actor. Sí. Ahí iría yo más con esas películas de Pedro Infante, donde hace a 3 hermanos. Los 3 huastecos y todo aquello, sí, como viaje interno de autoconocimiento y de encuentro personal. Así es. O sea, los 3 huastecos es nuestro Fight Club, es lo que estás diciendo. De alguna forma, ¿no? Sí. Oye, qué gran película. Los 3 huastecos. Y además del carisma increíble que tenía Pedro Infante, uh-huh. y lo que pasa es que nos estamos acordando de esto porque el proyecto Géminis o Gemini Man de Ang Lee con Will Smith. Will Smith interpreta 2 papeles. Sí. A él en su edad actual y después a un clon joven, uh-huh. ¿no? Hecho con esta tecnología que ya hemos visto en las películas de Marvel o de Disney. Tecnología Dolly.
que ¿No? tecnología Dolly, claro, como, como la ovejita Sí. clonada, donde pueden aparecer sus propias versiones más jóvenes, ¿no? A través de un tratamiento digital impresionante. Pero sin ese tratamiento y con unos efectos especiales mucho más sencillos, te convencía Pedro Infante de que eran 3 diferentes personajes. Ah, claro. Y que además la parte más padre de esa película es cuando uno tiene que disfrazarse del otro. Del otro. Y logra dar la interpretación de que es el rudo interpretando al padrecito o al padrecito tratando de ser el otro. Toma eso, Face Off. Eso es increíble, Sí. ¿no? Así, no, bueno, tómalo en la cara, literalmente, ¿no? In your face. In your Face Off. Entonces, bueno, todo esto me parece muy interesante de la cuestión de Joaquín, porque en esta película, aunque es uno de tantísimos personajes, Sí. logra tener una interpretación muy sentida. Él es un adolescente, tenía 14 años, como estamos comentando, que vive con su madre, interpretada por Diane Weiss, con su hermana mayor. La mamá ha sido abandonada por el padre, los dejaron literalmente. La mamá pues no sabe qué hacer con un hijo adolescente y con una que está entrando ya a la etapa adulta, enamorada de un novio desmadroso, que desobligado, dirían los súper papás. Desobligado, Keanu Reeves. Y él pues no hay quien le preste atención. Y tiene una escena muy en particular, que él dice, me quiero ir a vivir con mi papá. Le voy a hablar a mi papá y dice, por favor, no lo hagas. Y Diane Weiss fue nominada al Oscar por esta película, ¿no? Por esta actuación contenida de mamá, de no saber qué hacer. Y le habla, ¿está el doctor fulanito? Sí. ¿De parte de quién? De su hijo. Bueno, y nada más no se oye lo que dice el papá. Dice, no, tu otro hijo. Ok. Quisiera irme a vivir contigo unos días. Ajá. Bueno, adiós. Cuelga y se pone a llorar, ¿no? Y la mamá también está. O sea, él simplemente le dijo que no. Sí, la mamá sabe todo lo que está pasando. Así es. Ahora, antes de que sigas, es nada más para volver a contextualizar. Y que decías, es una película coral, es decir, es una película donde múltiples personajes están trabajando para comunicarnos un estado de ánimo o un mensaje o una, más allá de la anécdota, una pequeña fábula, ¿no? Sí. Y el reparto, como mencionábamos antes de abrir los micrófonos, está como para que llueva, para un diluvio, ¿no? O sea, Steve Martin, Mary Steenburgen, que es una de mis actrices favoritas de esa época y creo que incluso de la actualidad. Diane Weiss, que ya lo mencionaste, también era la mamá de los 80, ¿no? Vamos. Sí, bueno, además fue la mamá de los boys, ¿no? Es la mamá de los muchachos perdidos. O la no mamá, porque uno de sus Oscars lo termina ganando por ser una mujer que ni siquiera pareja tenía en las Hannah y sus hermanas de Woody Allen. De Woody Allen. ¿Ibas a decir algo del reparto? Sí, vamos diciendo cuál es la relación entre ellos. ¿No? Ok. Porque Steve Martin y Mary Steenburgen son como... todo es una familia. Sí. Es un árbol familiar y cuáles son las relaciones entre ellos. Y la película, muy apropiadamente en inglés, se llama Paternidad, porque es justamente la forma en la que cada uno de ellos vive la paternidad o la vive como hijo. Y todos los estilos que puede haber. Sí, o sea, todos los puntos de vista que puede haber en una familia hacia la figura paterna, no el padre, sino a lo que debería ser un padre, es lo que la película nos cuenta. Entonces está Steve Martin, que pues es un padre desobligado, diríamos. No, él es el padre comprometido. Ah, claro. Él es el padre súper comprometido. La película arranca con un flashback. Sí. Estamos en el 89. Bueno, el flashback se remite como a 30 años antes, en los 50. O sea, cuando tú veías esa diferencia entre años era como brutal, ¿no? Sí. Si ahorita tú ves 2019, 89, no creo que sea tan fuerte como 89, 55. Sí, pero no, porque el mundo ha cambiado de una manera... Bueno, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. No, es que si lo vemos con calma, 30 años siguen siendo 30 años. Son brutales. Ya lo vimos. No estoy seguro que en el 89 ya tuviéramos DVD. Bueno, yo sigo sin estar seguro. Pero imagínate que hiciéramos Back to the Future ahorita. O sea, cuando los papás se conocen sería en los 80s. Sí. ¿Se vería tan drástica la diferencia como en los 80s, los 50s? Sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Nada más en cuestión de musical. O sea, ¿qué música bailarían los papás y qué música escucharían los chavos ahora? Es que hoy en día se oye mucha música de los 80. Sí, pero no la música de los 80. Y es un tema. No sé, yo creo que sí hay un trancazo ahí de tiempo muy grave. Cuestión de cómo se comía. O sea, habría que hacer una adaptación del cambio de vida de hace 30 años al de acá para marcar la enorme diferencia que hubo, sí, en cuestión tecnología, ciencia, de los 50 a los 80. Sí. O sea, la gente comía
muy diferente a como se come ahora y sí puede ser un shock cultural para mucha gente que nació, pon tú, en el 2001, ver cómo se comía en el 89, qué se comía en el 89. Bueno, sí, tienes toda la razón. Cómo se hacía la ropa, la cuestión de la calidad de gasolinas y ese tipo de ondas. La tecnología. La tecnología. No había internet, no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes, no había celulares. No. O sea, no, sí. El Wi-Fi. Nada más el salto del mundo de cables al Wi-Fi, ya con eso tienes para descontrolar a cualquiera. Es mucho más dramático. Yo creo que sí. Estos 30 años entre los 80s y los 50s. Bueno, hay este flashback hacia los 50s donde el personaje de Steve Martin, siendo niño, el papá lo lleva en su cumpleaños al estadio de béisbol. Es que no me acordaba del flashback. Sí, no, ese flashback es muy Woody Allenesco, completamente Woody Allenesco. Lo lleva al estadio, lo sienta, le da el partido ya está empezado. Sí. Llegan tarde. Llegan como a la tercera entrada. Le da su hot dog y después va el papá, llama a uno de los acomodadores y le da una lana. Ahí te encargo al niño. Hijo, aquí está, ¿cómo te llamas? Fulanito, sí. Él te va a cuidar un ratito. Y se pone, oye, ¿te gusta? Empieza a platicar el acomodador como dice, mira, ¿sabes qué? Ni me hagas la plática, porque no eres real. Tú eres una amalgama de todos los acomodadores con los que mi papá me dejó durante mi infancia. ¿Cómo? Sí, esto es un recuerdo. Esto es un flashback, sí. Esto es un recuerdo y lo que yo me prometí es que jamás seré como mi papá con mis hijos. Corte A, el presente, con... él ya de adulto, siendo Steve Martin, con Mary Steenburgen, 3 niños. Sí. 3 niños, sí, son 3 niños. 3 niños. 2 niños y una niña. Saliendo del partido con todas las cosas, con toda la parafernalia, las souvenirs, la comida y una canción magnífica de Randy Newman, completamente el estilo de la de Toy Story, por ejemplo. Sí. Hermosa, que hizo además, dice él que la hizo pensando en la sonrisa de Mary Steenburgen. Claro. Es una cosa, es un inicio muy bonito, ¿no? Y de lo que se trata... Y muy Woody Allen, como dices. Muy Woody Allenesco. Entonces, él lo que trata de hacer es no ser el papá que fue, pero resulta que a la hora de la verdad no es tan fácil. Ni darles las libertades, ni cuidarlos, o trasladar hacia los pequeños los propios problemas que él tiene, ¿no? Sí. Entonces, me parece... Y por otra parte, Diane West es su hermana, es la que... El esposo lo dejó, tiene al hijo que es Joaquín Phoenix, tiene una hija que anda con el otro muchacho, y por otro lado, su otra hermana está casada con Rick Moranis, con el personaje que interpreta a Rick Moranis, y que es un tipo como académico, que tiene una niña chiquita, pero le hablan como si fuera universitario. Sí. Una niña que tiene poco contacto inclusive con los juegos y la realidad de un niño de su edad. Inclusive cuando le hace un truco de magia, en lugar de divertirse o reírse, lo resuelve. No, termina llorando, ¿no? Termina gritando y dice, bien hecho. Entonces, es la forma en la que cada uno lo hace. El papá, pues ya es un viejo. Sí. Que además de su esposa vive con la suegra, que es una viejita de 90 y tantos años. La actriz tenía 90 y tantos años. Murió menos de 10 años después, a los 100 años de edad. Y no la soporta, ¿no? Entonces se van juntando todas estas historias para contarnos de qué manera se vive y se ejerce la paternidad. Y el otro hermano es Tom Hulce, que venía además de su éxito de Amadeus. Ese sí es el desobligado. Ese es el desobligado. Ese es el desobligado, el que se aparece, nada más aparece cuando necesita dinero. El del teléfono, digamos. ¿Mande? El del teléfono. ¿A quién le habla Joaquín Phoenix? No, ese nunca lo vemos. Ese es otro papá. Ese es otro papá. Tengo la película muy perdida en la memoria, como puedes ver. Sí. No, aquí te la voy a dejar en Déjamela DVD porque la voy a ver. Para que la puedas disfrutar. Hoy después del juego de los Yankees me lo echo. Y va a ser apropiado porque va a ser después de un juego de béisbol. Sí. Entonces va a conectar, va a parecer que es secuela. Muy bien. De tu partido. Muy bien. Tom Hulce regresa a casa de sus papás con deudas de juego para pedir una lana al papá, pero además con un niño de moreno que se lo acaban de dejar y le dijeron que es suyo. Sí. Es lo que es la premisa de esta película de Derbez, ¿no? No se aceptan devoluciones. Nada más que en vez de tener esta empatía con su hijo recién conocido... No, pues no lo quiere. No lo quiere y lo que hace es... Como no ha querido a los demás. Dejárselo a los papás, ¿no? Entonces, a mí me parece que toda esta situación en las que nos ponen los distintos puntos de lo que significa la paternidad y cómo la vas a asumir a partir de tus propias experiencias, ¿no? Da una serie de reflexiones. Y la otra, una de las reflexiones también interesantes de la película es que la paternidad no se acaba. Claro. No importa que tu hijo tenga 5, 15, 20, 35, 45 o 50, siempre vas a ser el papá y siempre vas a tener esa preocupación. Incluso cuando ya no vives, ¿no? Sí va a haber una imagen todavía que se guarda
en la memoria, en la familia de lo que fue el padre en esa familia, ¿no? O de cómo te afecta a ti. O de cómo te afecta, sí. Tú decías hace rato, y lo decías muy bien, porque Ron Howard tiene una trayectoria impresionante. Sí. A mí me gustan muchas de sus películas. A mí también. En ese entonces había hecho Willow, que fue un fracaso comercial, pero había hecho Splash, había hecho Te doy su... Cocoon. Sí, venga. Su primera película para cine como director fue Grand Theft Auto, ¿no? Una de estas comedias de carreras, de coches, comedia disparatada, con también mucha gente, pero estamos hablando de 1977. Luego, en el 82, después de hacer algunas más películas para televisión, hizo Night Shift en el 82 con Michael Keaton. Luego, no está tan lejos esta, ¿eh? O sea, si ya estamos en el 82, después de esa hizo una que en España se llamó 1, 2, 3 Splash, que es Splash, ¿no? Que es Splash. Oye, otra película desaparecida. Sí. Y que le debe, híjoles, ¿cómo le debe la forma del agua a Splash? Mucho. No sí. sé, inclusive, no solamente es el tema de la relación entre un humano y un sireno o sirena. Sirena. Más el final. ¿Y cómo le deben los dos a Rigo Tobar? Claro, ¿no? Muchísimo. El final es el mismo. Sí. De la forma del agua y de Splash. Sí. Y es una película que no encuentro. Con John Candy, además, aparece también en y Tom Hanks, Daryl Hannah. Era en su mejor momento. En su momento más inspirado. Inspirador. Vean Splash, si la encuentran por ahí. Yo en formato físico no la encuentro. No, yo no la encontré. A lo mejor por ahí está. En México tuvimos la fortuna de que sí se llamó Splash, tal cual, ¿no? Luego hizo Cocoon, una película que hasta donde recuerdo produjo Steven Spielberg, o estoy equivocándome. Sí, hay una participación Creo ahí que sí, ¿no? Fíjense cómo nos va llevando todo hacia. Por eso decía yo que es un director de encargo muy capaz. Si vamos revisando un poco la manera de trabajar de Ron Howard en Grand Theft Auto, donde hay bastantes actores y actrices, donde hay mucha gente trabajando, pues podríamos incluso decir que es una película coral, como ya dijiste, de Parenthood. No es de Spielberg, pero es de la época. Es de la época, muy de la ¿verdad? época de... Yo tenía ahí medio checado que Spielberg tenía algo que ver ahí. Pues no. En Splash, pues bueno, están manejando este tipo de relaciones que no necesariamente están caminando por el lado tradicional. Es una adaptación de La Sirenita. Sí. En aquel entonces al Nueva York contemporáneo. Literalmente el pez fuera del agua. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esta sirena? ¿Cuál es la conexión entre ellos dos? Y la forma en la que va a tratar de interpretar al mundo. Claro, Cocoon es una especie de revisión de lo que es envejecer, ser anciano en estos tiempos, que en estos tiempos estamos hablando de 1985, que ahí sí no ha cambiado mucho. Se sigue viendo muy mal a envejecer. No, desafortunadamente. Ahora que como se veía en esos años. Después de eso hizo... Pero además es de ciencia ficción. Sí, no, es ciencia ficción. Y cómo a través de un elemento extraterrestre adquieren una vitalidad nuevamente las personas de la tercera edad. Sí. Interesantísima película. Parece también como episodio de Dimensión Desconocida. Entonces, pónganse a pensar que antes de revisar la figura o la imagen o la idea de la paternidad, revisó la imagen y la idea de la vejez y del envejecimiento. En el 82 tiene Gong Ho, que en el 86 tiene Gong Ho, que no, esa sí no la vi. No la tengo registrada. Y después hizo Willow. Luego hizo Willow, justo antes de hacer Parenthood. Y Willow es película de fantasía, también clásica de la época, que se ha querido como reversionar de distintas formas del 2000 para acá. Nadie le ha llegado, con Warwick Davis, una de las pequeñas personas más famosas del mundo. Sí, además que justamente a los 16 años había participado en una película de Return of the Jedi, ¿no? De como uno de los Ewoks. Esta película está escrita por George Lucas. Sí. Y que pues, nos mandaba al mundo de la fantasía, efectos especiales, otro de las intervenciones de ILM, de Industrial Light and Magic, en lo que tiene que ver. Y lamentablemente
Con Val Kilmer. Es una película que no funcionó en taquilla, fue un fracaso comercial. Sí, porque según yo el mundo ya estaba saliendo de este tipo de películas. O sea, ya habíamos tenido al Conan, ya habíamos tenido distintas versiones de ese cine de fantasía, ya habíamos tenido el Cristal Encantado y el mundo estaba entrando a un periodo bastante más oscuro. Estas películas, según yo, ya no estaban encajando. Y pues no pasó. Qué lamentable, ¿no? Pero bueno, ahí queda como un esfuerzo muy interesante. No, la filmografía de Ron Howard es impresionante. Justo ¿no? después de eso hizo, ya dijimos, Parenthood. Y la película inmediata posterior es, a ver, es que estos nombres en español. Backdraft. Que a mí creo que dice Marea de Fuego, sí se llama. Marea de Fuego se llama aquí, pero en España se llamó Llamaradas. Ándale. Fíjate. Backdraft no me disgustó cuando No, la a mí vi. tampoco. Muy interesante película. Donde el fuego para los bomberos Sí. se convertía en un personaje más de la película. Sí. Y además, no sé si salía Donald Sutherland, que era este piromaníaco que estaba obsesionado con él y era el que le daba esta calidad de ser viviente. De manipular los incendios controlados y provocados que él organizaba, que él orquestaba, para que se comportaran de una forma que los bomberos no pudiesen controlar en determinado instante. Sí, no, una película muy... Ahora te digo, a ver, Backdraft es Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro y Donald Sutherland. Jennifer Jason Leigh estaba ahí. Siempre Rebecca de Mornay estaba ahí. No, o sea, repartazos, los repartos de Ron Howard siempre han sido repartazos. muy de estrellas. ¿Por qué decimos que es un director de encargo? Esto puede ser bueno o malo, ¿no? Hay directores que hacen películas por encargo que normalmente no les salen. Eso le ocurre a los que son autores y luego te dicen, oye, pues ya que hiciste tal, aviéntate un Batman, ¿no? Ahí está Christopher Nolan. A él le salió hasta la segunda. Totalmente de acuerdo. La tercera ya no le Totalmente salió. Ron Howard es al revés. Ron Howard es el típico estudiante aplicado que hace las cosas muy bien, que se sabe todo, que lo mide todo. Y en consecuencia, muchos productores pueden llegar y decir, oye, te va a tocar hacer una de extraterrestres con viejitos. Y él dice, a ver, vamos a estudiarle. La estudia y le sale, ¿no? Pues ahora vas a hacer una sobre la figura paterna. Sí. Y le estudia y le sale. Sí, la mayoría de sus películas han sido así. Y qué bueno que lo dices porque sí quería hacer esta distinción. Venga. En el caso en especial de Parenthood, él a sus 35 años ya tenía varios hijos, incluyendo a Bryce Dallas Howard, que sale en la película como extra en una escena donde hay una escena de una obra infantil escolar. Sí, la Bryce Dallas Howard de Jurassic World, señoras y señores. Sí, esa misma me chica. encanta. Y de un episodio magnífico de Black Mirror, que me parece que es de los más Nosedive se llama. Bueno, esta película es posiblemente la más personal de Ron Howard, porque él estaba viviendo la paternidad y lo quería compartir de alguna manera con el mundo. Entonces va con sus socios, con Brian Grazer, con sus otros amigos, y todos empiezan a juntar las historias familiares. Entre 4 de los que participaron en la producción, dirección y guión de la película, tenían 17 hijos. Sí. 17. ¿Ves cómo el mundo se ha cambiado? No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Entonces, a partir de eso, crean esta historia. En los créditos están los nombres del mismo Ron Howard, Babalu Mandel y Lowell Gans como autores de la historia. Ya luego el guión se lo dan nada más a Lowell Gans y Babalu Mandel. ¿No? O sea, es decir, como dices, todo el mundo empezó a poner ideas. Ahora hagan el guión, yo me encargo de la dirección y sale una película, sí, pues mucho más personal de lo que él había entregado hasta ese momento. Pero muy divertida, muy amena, es una cinta comercial. ¿Qué es lo que te iba a decir? Hace rato que decías de qué iba la película, cómo estaba conformada la familia. Cualquiera diría, puta, menuda tragedia. No. La película está más orillada a la comedia. Total, aunque sí, o sea, sí raya en estos momentos dramáticos, pero en general la película todo lo resuelve con comedia. Otro aspecto Woody Allenesco de la cinta. Sí. Que me encanta. Y te digo que me encanta porque esta película causó tal impacto, le fue muy bien cuando se estrenó en el 89. En el 89 en Estados Unidos, en México llegó a principios de los 90. Es una tragedia porque como no tenemos ya el libro, estas carteleras cinematográficas de Jorge Ayala Blanco y de María Luisa Amador llegan hasta el 89.
El registro que ellos hicieron sí llega hasta el 89. Desafortunadamente. Entonces, como esta película se estrenó en el 90, ya no tenemos el dato exacto de en qué salas estuvo, qué días se estrenó. Claro. Que a mí me parecen datos sensacionales. Son muy importantes. Se puede hacer. ¿Y cuál era el título original, además? Claro. Sí, se puede hacer. Y yo diría, o sea, yo lo he estado haciendo con películas mexicanas, justo terminando en el 89. La investigación que estamos haciendo termina en el 89. Porque necesitamos presupuesto, móchense. Pero se puede hacer o sea, es cuestión de investigar, se puede hacer. Sí, pero ¿sabes qué es de las partes que cuesta más trabajo? Encontrar cuál era el título que se le puso en México a la película comercialmente. Sí. Porque aquí, tristemente, estamos acostumbrados a que nos renombran las películas con títulos que explicativos. Sí. La mayoría de los casos. Sí. Entonces... Por eso las de terror siempre traen la palabra diablo, aunque no haya un diablo. O maldición, aunque no haya una maldición. O las de Risa Loca, Academia de... Exactamente. O ¿y dónde está? Puntos suspensivos, ¿no? Sí. Bueno, esta semana, hace unas semanas que se estrenó la de Luc Besson. Ana, se llama Ana. No, Ana. El peligro tiene nombre. Sí. Y así nos podemos seguir. Pero ese es el problema. Sí. Esa es la parte más complicada. Y después, las películas son renombradas posteriormente. Por ejemplo, Groundhog Day... Le pusieron Hechizo del Tiempo cuando se estrenó comercialmente. Después ya le pusieron El Día de la Marmota, ya que es la traducción literal. Debe haberse llamado desde un principio. Sí. When Harry Met Sally, aquí le pusieron nada más Harry y Sally, pero cuando salió en VHS. En VHS. Tienes razón. Sí, claro. Si yo veía... Desgasté el VHS de mi tienda, de mi lugar de renta de películas. La cinta, dices. Se llamaba La Fórmula de la Felicidad. ¿En serio? En la caja sí decía La Fórmula de la Felicidad. Wow. Una cosa horrible. Sí, no había DVDs en aquel. Tienes toda la razón. No. Esto ya porque también del 89, otra de mis películas favoritas. Entonces, bueno, pues en fin, son todas... Tú decías, le fue bien en taquilla. Le fue tan bien en taquilla que se les ocurrió, y esto fue una moda, que decidieron hacer una serie de televisión. Al año siguiente. Tan inmediato fue este proceso que todavía lograron agarrar a uno de los mismos niños, al menos a 2 de ellos, salen en la serie de televisión. Y tuvieron que hacer todo un casting para los demás. La serie desafortunadamente no le fue bien. Duró 12 episodios y fue cancelada, pero tenía el mismo tono. Ed Begley Jr. hacía el personaje que hacía Steve Martin originalmente. Y aquí hay otro dato que está buenísimo. Leonardo DiCaprio hacía el papel que tenía Joaquín Phoenix. Inclusive tiene esa misma escena del teléfono, la repite. Y ahí ves una diferencia. A mí me encanta Leonardo DiCaprio también. Sí. Pero en aquel entonces se veía que era muchísimo más fresa que Joaquín. Y creo que es más joven. Son exactamente de la misma edad. Son del mismo año. Ok. Por meses de diferencia. Y bueno, se hizo un año después. Y ves la misma escena y pues no funciona de la misma manera. Después de ese esfuerzo, era una época además donde muchas películas, y que eso es un fenómeno que ha durado en Estados Unidos, ha pasado muchas veces, que dicen, esta película está tan buena que ¿por qué no la hacemos serie? Sí. MASH es uno de los éxitos más grandes que ha habido de ese fenómeno. Y quizá el único. Como exitoso, posiblemente. Bueno, Buffy es mejor la serie que la película. Y también es como... Pero MASH no. MASH es muy buena película y es muy buena serie. Exactamente. Son las dos cosas, ¿no? Entonces, Uncle Buck con John Candy le hicieron serie en esos días. Ferris Bueller Day Off le hicieron serie en ese mismo 90-91, ¿no? Cuando se hizo la de Parenthood y alguna otra. Y todas fracasaron. Claro. Al final de cuentas, todas terminaron cancelándolas. Tenía esa misma intención humorística que no les funcionó. Y en el 2010 vuelven a hacer una nueva. En el 2010, los viejos de la familia son Craig T. Nelson, que aquí era Jason Roberts, eso no lo hemos dicho. A ver. Un actorazo que es el que sale como el abuelo, el que era el papá de Jill, el personaje de Steve Martin. Bueno, Craig T. Nelson es en la serie del 2010 y Bonnie Bedelia. Imagínate que yo me acuerdo cuando era una jovenzuela. Y Peter Krause es como el personaje de Steve Martin. Peter Krause lo vimos en Six Feet Under. Sí. Entonces, cuando yo veo ese reparto y veo una nueva versión de Parenthood, dije, bueno, hice todo un evento personal en mi casa vamos a ver la nueva versión de Parenthood y tremendo dramón. No vi más que un episodio. Claro. Pero tuvo como 5 o 6 temporadas. Le fue bien. Pero no tomaron, como tú decías, se presta para... la premisa se presta para que vayas a un lado o al otro.
pero estamos hablando en primer lugar de la primera versión de la serie de televisión. Estamos hablando de un error típico de la época. Estamos diciendo que Parenthood es una revisión, una especie de dibujo de la idea de lo que puede ser la paternidad desde distintos puntos de vista. Y no sé, porque esa primera versión no la vi, no sé si tuvieron la audacia de hacer un capítulo por cada uno de los puntos de vista que se presentan en la película. Es decir, en lugar de dar una idea redonda y con conclusión, que es lo que hace Ron Howard en la película, y que en consecuencia se tiene que utilizar un mensaje y no un mensaje, sino un lenguaje diferente, es decir, un lenguaje cinematográfico para, como decíamos hace rato, a través de tu coro de actores, comunicar una emoción. Si yo tuviera que traducir eso con toda esta lista de personajes, cada uno con su idea de la paternidad, a la televisión, yo habría dicho, este es el capítulo de tal personaje y vamos a ver cómo lo detecta él en el capítulo 1. Fulana de tal es el capítulo 2, tercero es el capítulo 3 con estos dos chavos, punto, ¿no? No sé si eso funciona en la serie. No, trataron de hacer lo mismo. Trataron de alargar la historia en lugar de jugar con lo que realmente estaba contando la película. Y que si te hubieran tenido como asesor, hubiera tenido un mejor efecto y una nueva identidad para un mismo proyecto. Y tienes 8 capítulos muy interesantes. El asunto es que en esa época la idea de hacer una serie de televisión era hagamos la serie para no hacer la segunda parte de una película. ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Ya están pidiendo la segunda parte del Joker, por ejemplo, ¿no? Cuando ya dijeron, tanto Joaquín como el señor Phillips, que no va a haber. Ahí va. La gente quiere más. Estamos en esa época en la gente quiere más. En esta época, no se... Llevar a una segunda parte, a una idea y a un trabajo tan bien cerrado, no tenía de dónde salir. Hacen la serie. Y hacen la serie pensando, creo... ¿Tú la viste, esa primera versión? Vi pedazos. En estos pedazos... No llegó aquí a México, ¿eh? No, yo creo que por eso no la vi. No sé si estaban pensando más en la familia Patridge del 89 que en la historia real que contó Ron Howard en el 89. O sea, creo detectar que había una especie de ambición de vamos a tener una nueva familia Patridge. Vamos a contar la historia de una familia en donde no hay un papá y capítulo 1, uy, el primer día de escuela. Capítulo 2, uy, el primer novio, ¿no? Creo que va por ahí. Es un error muy típico de esa época. Ahí están todas las series que se hicieron. Y en el 2010... Y que fracasaron. En el 2010, de nuevo, el mundo es otra historia. Ya estamos en un periodo más oscuro. Tienes que convertirla en drama. De nuevo, estás rompiendo la idea central de la película. La rompes por completo, la quiebras. La quiebras. A mí me quebró el corazón porque algo tan entrañable como lo que habían presentado en aquel entonces, pues resulta que se desvirtúa por otro modo. Porque yo siento, y siempre ha sido mi perspectiva, Eric, que todo lo podemos enfrentar con humor. Sí. Prácticamente todo. Sí. ¿Y quién nos ha enseñado en el cine eso? Pues Woody Allen, entre muchos otros, ¿no? Pero bueno, lo ponemos a él como figura central. Entonces me parece que eso por eso, en lugar de las películas románticas, yo prefiero las comedias románticas, ¿no? Porque la otra es too much. Sí, lo otro es demasiada miel, ¿no? Es demasiado. Demasiada miel o demasiada tragedia o demasiado todo. La comedia es un gran vehículo, muy menospreciado en esta época. De hecho, Joker tiene tintes de comedia. Sí, pues bueno, pero negra. Sí, no, oscura, comedia. Sí. Pero comedia. Claro. Sí. Bueno, escucha el soundtrack. Batman. Déjate con el Joker. El soundtrack de Joker, la nueva, está jugando, no es una idea nueva ni mucho menos, pero todas las canciones son de así es la vida, sonríe, ríete, ironía. Vive, claro, ironía. Así fuerte, ¿no? Y el score es increíble también. Y le suben, bueno, yo donde la vi era así de, la música no está ahí escondida, está fuerte, o sea, se oye bien, sí. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, otra cosa que quería yo comentar, venga, que tiene que ver con todo esto, y también sobre la trayectoria de Ron Howard. Ron Howard y su hermano Clint, que también aparece en la película, fueron niños actores. Sí. Ahí empieza su trayectoria. Ron es el mayor y participaron ellos en programas icónicos históricos de la televisión. Por ejemplo, Ron estuvo en algún episodio de Twilight Zone, de la Dimensión Desconocida. Clint Howard estuvo en uno de los episodios importantes de Star Trek, la serie original. Era un niño, era un alienígena con forma de niño que hablaba como adulto, ¿no? Y después lo siguieron invitando a lo largo de los años. Se volvió como una especie de
como de broma, invitarlo a que estuviera en Deep Space Nine, hasta en la más reciente de Discovery apareció, o en proyectos de J.J. Abrams, ¿no? Como Fringe, donde salía también Leonard Nimoy. Sí. O sea, y su hermano Ron siempre ha recurrido a él para pequeños papelitos. En la película, aquí aparece como un papá en el juego de béisbol, enojadísimo porque meten al que no es hábil, ¿no? Entonces, estos antecedentes que ellos tienen, Joaquín, Ron, Clint, Leonardo, Keanu. Keanu empezó como a los 20. Aquí tenía 25 cuando hizo la película. Y el personaje de Steve Martin tiene 35, al igual que Ron Howard, aunque ya Steve tenía 44. Sí. Sí, pero ya tenía canas. Como es güerillo. Pero él siempre fue canoso prematuro. Sí. Fue canoso prematuro. Y su jovialidad es lo que finalmente lo saca adelante, ¿no? Y también tiene oportunidades para presentar lo que él hacía en sus stand-ups, ¿no? Hay una escena muy divertida de la película cuando pues piden, va a ser el cumpleaños del hijo, el hijo que es súper nervioso y ansioso y demás, quiere un payaso. Fíjate, era época de los vaqueros. Quiere un vaquero. Quiero un vaquero en mi cumpleaños. Sí, no un astronauta, un vaquero. Estamos en la época pre-Toy Story. Sí. Y Cowboy Dan, que venga Cowboy Dan, y sí. Y cuando tocan a la puerta, llega un stripper a la casa. Resulta que la agencia de entretenimiento se equivocó, confundió las tarjetas. Cowboy Dan tomó la tarjeta del stripper y viceversa. Y con eso, oye, bueno, ya viene Cowboy Dan. No, pues imagínate cómo le fue cuando llegó. Claro. A donde tenía que haber yo llegado. Entonces, el papá, como papá comprometido, él se disfraza de vaquero y empieza a divertir a los niños por todos lados, ¿no? Que creo que es la escena más famosa de la película. Es una escena muy buena. Y ahí es una escena de una piñata también, sí, donde te demuestra que los estadounidenses, los gringos, no saben qué hacer con la piñata, no saben entretenerse con la piñata, no pueden romper la piñata. De hecho, ellos son los inventores de la piñata de cumpleaños. O sea, en México las piñatas de cumpleaños, las piñatas se usan para una cosa. Para la posada. Para la posada. En los cumpleaños no había hasta que los gringos lo empezaron a usar. O sea, la piñata se inventa en México y los gringos dicen, esto sirve para el cumpleaños. Vamos a adaptar sus costumbres. Bueno, como lo que pasó también por conducto del cine, un desfile de Día de Muertos. Nunca lo había inventan para una película de James Bond y ahora resulta que es un gran evento sí, anual. Todos los años. Hay un gran evento anual. No, ya se llama tradicional desfile del Día de Muertos. Ya es de, señor Mancera, ya sabemos que usted, tonto, no nos lo recuerde, ¿no? Tradicional, imagínate nada más. Bueno, pues entonces todos estos elementos, estimado Eric, confluyen, ¿no? Con esta suma de experiencias y suma de repartos y suma de trayectorias para darnos una película, insisto yo, de las más personales, de un director que lo hace muy bien, lo hacía desde muy joven y por eso su ojo tan por eso es tan buen artesano. Sí. Porque él tenía desde su perspectiva de actor juvenil. Bueno, su hermano, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo una época en la que estaban de moda las series de televisión de animales? Sí. Había Lassie, había Flipper, había el canguro Skippy. Skippy, el canguro. Bueno, Mi oso y yo, que se llamaba Gentle Ben. Una que pasaba en Florida. Sí, ¿no? Estaban en los pantanos, ¿no? Sí. En los Evergreen. No, Skippy estaba en Australia. Ok. Bueno. La de Mi oso yo creo que sí estaban en Florida, sí, ¿no? porque tenía el papá estas lanchas, ¿no? Sí. Con ese motor, ese que ventilador gigante. Por los manglares, sí. Era Clint Howard. Sí. Era el hermano. El niño güerillo era él. Y Ron estuvo en varias series que no llegaron a México, como Happy Days o como The Andy Griffith Show, donde se hizo muy popular. Inclusive él tiene un papel en una de las primeras películas de George Lucas, la de los 50s. La de American Graffiti. American Graffiti. Entonces, pero le entra a la dirección. Desde ahí, ¿y de qué manera? Pues es una persona muy inteligente. Entonces, desde ahí se da cuenta cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, cómo se cuentan diferentes historias, ¿no? Y le echa todo el oficio en sus propias películas. Y la gente con la que trabajó. Sí. ¿No? Con Rod Serling, aunque haya sido un niño, él vio cómo hacía las cosas Rod Serling. Claro. El creador de Twilight Zone, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces, ahora, el acercarte a esas personas no necesariamente te hace talentoso. No. Pero él lo supo encontrar, lo supo explotar. Armó sus ligas. Y a la fecha, no sé si has visto Arrested Development, que es una serie que él produce. No es lo mío. Y que él narra. Y tiene una narración sensacional. Y en alguna de las últimas temporadas, Ron Howard sale como Ron Howard en la serie. Entonces, bueno, me parece que tiene una gran versatilidad.
¿Tú dirías que Parenthood es uno de los clásicos olvidados de los 80? Absoluta y Que totalmente. todo el mundo se acuerda de otras películas, Sí. de otros directores, Deberían de acordarse de esta. de esta. Es de las súper importantes de esa década. Y tú la recomiendas incluso como un ejercicio de lectura, más incluso del propio personaje que está haciendo ahora Joaquín Phoenix, que es Joker. Sí. Un ejercicio o una especie de coincidencia que nos lleva a repetir un poco la historia de su personaje en esta película con lo que está pasando en Joker y, como te decía yo, con lo que pasa también en Ad Astra. O sea, Joker me mandó a esto. Ujú, Y lo cual me da mucho gusto. ujú. Tenía rato que no la había visitado nuevamente. Otro dato que me parece interesante, digo, no hay nada escrito, pero creo que tanto Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood, como debería de llamarse en español, no había una vez en Hollywood. No había ¿verdad? una vez en Hollywood. Debería ser, ¿estás de acuerdo, no? Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo cuando metí la crítica en Cine Garage, le puse Érase una vez Yo en sí Hollywood. también le hice, así, Sí. sí. Y es más, creo que ni cuenta me di. Creo que hasta el hashtag de hubo una vez en Hollywood creo que ni existe. El hashtag que usaron era hace una vez en Hollywood. Bueno, creo que tiene posibilidades para una nominación al Oscar, Leonardo DiCaprio por esa película. Sí, Y creo que Joaquín Phoenix también Por lo tendrá, Joker. Por Joker. Y que es Te curioso que nacieron el mismo año y que en el 89-90 interpretaron al mismo personaje, de Parenthood. ¿De qué año es Christian Bale? ¿En qué año nació? ¿En qué año nació? Es más. ¿Es más joven? No lo sé. Porque en el No, Imperio... acuérdate, el Imperio del Sol. El Imperio del Sol. ¿Fue antes, no? ¿O fue después? Yo creo que es por ahí. Esa sí es de Steven Spielberg. Peliculón. Recomiendo mucho el libro. Una novela autobiográfica de J.G. Ballard que es, o sea, si nadie ha sabido llorar con un libro, tienen que leer El Imperio del Es Sol. más chico Christian Bale, es del 87 el Imperio del Sol. O sea, Y era más niñito. sí. Y ahí sí, por ejemplo, como era una película de gran producción, ahí sí había making. Me acuerdo perfecto del making del Imperio del Sol. Como ya ves que pues, está en la guerra, después está como prisionero. Sí. Le ponían una peluca. Era tan bonito niño Sí. que para que se viera Para todo que lo así, hicieran feo, le pusieron androsito, dientes postizos. dientes postizos, maquillaje mugre. Y Pero peluca. además su pelo no había como. O sea, había que poner una peluca donde estaba todo. Todo despeinado. Sí. Te lo menciono porque entonces es más joven. Es más joven. Ahorita nos dices de cuántos años, porque en realidad, reconociendo el gran trabajo que hace Leonardo DiCaprio, reconociendo toda la chambota que hace Joaquín Phoenix en Joker, mi gallo real del Oscar para este año es Christian Bale. Christian Bale en Ford contra Ferrari. Ah, pero eso no lo hemos visto acá nosotros. No sé si ya la hayan pasado o no. Yo la vi en Toronto. Ok. Y me tenía... Eres un privilegiado. Siendo con eso de siendo Toronto, una ¿eh? película industrial, común y corriente, armada con todos los mecanismos de la gran producción, buscando el Oscar, me tenía Christian Bale con la boca abierta. Bueno, pues estaría maravilloso porque sí son del mismo año. ¿Verdad? Lo que pasa es que, claro, como es del 87, lo ves más chico. Sí. A Christian Bale, hay esos 2 años de diferencia, pues sí, claro, son del mismo año. Imagínate tres. que los 3 terminaran estando nominados. Sería maravilloso. Porque además, pues bueno, ya se iban a armar las conexiones. Oye, la Christian generación Bale del fue- 74. La generación del 74. Christian Bale fue Batman, entonces Claro. el Joker dicen que está conectado con Batman, pero luego te vas con Leonardo DiCaprio. O sea, ahí habría una teoría, otra teoría de las cuerdas muy interesante. Padrísima. Muy, muy padrísima. interesante. ¿Algo más que quieras agregar de Hogar, Dulce Hogar, a veces? O todo en familia. O todo en Pues familia. ojalá que la puedan buscar. Ahí busquen en las videotecas familiares, a lo mejor algún tío, algún abuelito, algún ¿Dónde vi papá. el otro día vi de estos negocios de renta de VHS. ¿Dónde fue? Luego les paso el dato porque hay uno y a lo mejor ahí siguen estas películas vivas. Nomás que tienen que desempolvar el VHS del tío. Sí, bueno, y los más jóvenes aprendan que es un DVD, que es un VHS. Sí. Es más fácil ahorita todavía encontrar dispositivos para verlos de Blu-ray, te permiten verlos. Cada vez menos, pero sí, DVDs, todavía hay. Todavía se puede. Ver a Keanu Reeves cuando tenía 25 años. Ujú. Ese mismo año salió una de las de Bill and Ted Bogus Journey o esas que hacía. Comedia adolescente teniendo el 25 años. Pero tiene además otra de las frases. Jason Roberts es el que dice uno nunca va a terminar de ser papá. Ujú. Y Keanu Reeves, la otra que dice cuando está hablando de cómo le fue a él, porque hay una conexión padrísima que hacen entre el personaje de Keanu Reeves y el de Joaquín,
que no sé si mencionarla. Mejor te la digo acabando. Es parte de la... Es una película que tiene 30 años. Sí, ¿verdad? De una vez. Yo soy anti-spoiler. Sé que no te gusta esa palabra, pero creo que hay ciertos anglicismos. Hay ciertos anglicismos que sí... Aquí le llamamos estropeo. Que después, además, a veces. te esperas tantito y después el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos los viene aceptando, ¿no? Precuela, por ejemplo, es en la última edición que hubo hace unos años del diccionario, es una de las palabras que terminaron aceptando, ¿no? Ya viene precuela. Que podría ser un barbarismo. Además, creo originalmente, que lo es. ¿no? Sí, hasta en inglés es un barbarismo, sí. ¿no? De sequel a prequel, pero bueno. Y después precuela, bueno, ¿de qué estamos hablando? Pero el gran conflicto de este personaje de Joaquín Phoenix, Gary se llama en la película, es que no quiere hablar con su mamá, su cuarto lo tiene bajo llave, siempre anda cargando una bolsa de estraza que no sabes qué trae. Y cuando la mamá, pues desesperada, irrumpe en su habitación para ver qué es lo que pasa, dice, este niño está en drogas, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le está pasando? Saca la bolsa de películas y de repente ve que son VHS. Y VHS había uno de Back to the Future, y entonces ella se tranquiliza. Levanta uno de ellos y se resbala el VHS y son películas porno. No, la mete a la videocasetera. Y lo chistoso de la película es que la película porno que ponen, sí era una película porno de verdad, que era una parodia de Indiana Jones. Y lo que pasa es que este niño había llegado a la adolescencia autodescubriendo su cuerpo, en la autosatisfacción, pero no se sentía culpable y tenía que hablar con alguien. Termina hablando con el personaje de Keanu Reeves, el novio de la hermana, y después va y Keanu habla con Diane West para tranquilizarla. No, pues lo que pasa es que no sabía qué hacer. Ya le dije que es normal, que parece que quiere romper algún tipo de récord. Pero no está haciendo ningún mal. No está haciendo nada mal. Se puso muy tranquilo. Hasta sonrió. Nunca lo había visto sonreír. Y dice, es muy curioso este asunto de lo que pasa cuando tenemos o no tenemos padre. Porque dice, bueno, qué bueno que lo que necesitaba era una figura paterna. Y dice, bueno, es que depende. Claro. A mí mi papá me despertaba aventándome cigarros y diciéndome, hazme el desayuno, pequeño desgraciado, en este momento, ¿no? Entonces, es un mundo muy raro, señora. Necesitamos licencia para pescar. Necesitamos licencia para manejar. Necesitamos licencia para cualquier tipo de cosas que queramos hacer. Pero cualquiera puede tener un hijo y no necesita ningún tipo de autorización, ¿no? Entonces, no, pum. Después hace reflexión, vuelve a su modo de Bill and Ted y sí, continúa la película. Pero ¿no? por ahí va la película, ¿no? Sí. Por ese tipo de revisiones y ese tipo de ideas alrededor de la figura o de la propia idea paterna. Y sí, también cómo la paternidad te cambia. A mí, como cinéfilo y como reseñista o crítico de cine, también me ha cambiado. Yo ya no puedo ver una película igual donde hay niños en conflicto. O sea, te proyectas. Sí. El propio Ron Howard hace esta película a partir de su experiencia como padre. Intensamente. Los de Pixar habían hecho Up, que es una maravillosa cinta. La niña del inicio, que es hermosa, lindísimo personaje, la voz la hacía la hija de uno de ellos. Unos años después, esa niña adorable era una niña que no, papá, ya no me fotografíes, no me voltees a ver. Y que decía, ¿qué está pasando en la mente de esta niña? Y es cuando empiezan a ver todo este asunto de las diferentes emociones en la preadolescencia. Y el propio Steven Spielberg, que cuando platica hoy en día de una de sus películas que me parecen increíbles, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, dice, si yo hiciera esta película después de haber sido padre, el personaje nunca se hubiera subido a la nave al final. Nunca. ¿Sabes? Entonces, sí, te cambia. Te cambia. Y esta película de eso habla. Muy bien, pues ahí está la invitación para revisar Parenthood de Ron Howard. Charlie, mil gracias de verdad por haber venido a dejar tu sapiencia y tu amor por el cine a un programa más de Cine Garage. Y pues nos veremos pronto, ¿no? Muy pronto. Estamos cocinando cosas. Sí, señor. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.